Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a la joya con la cual nuestro Rey nos va a adornar en este día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 120. Con un subtítulo: La disciplina de Dios, el significado y valor de ser hecho hijo. Vuelvo y repito el subtítulo: La disciplina de Dios, el significado y valor de ser hecho hijo. Y quiero comenzar este maravilloso tema con unos apuntes que escribió el siervo del Señor. Apuntes que en el transcurso del tema nos mostrará que es así. Y el siervo nos trae hoy esos apuntes como introducción. Y quiero mirarlos, vamos a mirarlos. Número 1. Espero toda tu atención en estos puntos. Vuelvo y repito, toda tu atención. Número 1. Es la disciplina de nuestro Dios, la encargada de hacer de ti un hijo suyo. Pero para eso se tiene que ser un escogido y elegido desde antes de la fundación del mundo. La disciplina es la encargada de hacerte hijo. Y el requisito es que tienes que ser un escogido, un elegido, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Número 2. Desde Adán hasta este día, el título de Hijo de Dios solo lo posee nuestro mismo Rey, el cual se hizo carne y se sometió a su propia disciplina y se constituyó Hijo de Dios, el cual es el ejemplo o modelo para aquellos que serían hechos hijos. Número 2. Ahora viene el número 3. Número 3. El título de Hijo de Dios es tan grande y maravilloso que por esto legalmente solo uno lo posee, y del cual se dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. No dijo mis hijos, dijo mi Hijo, porque no habían más. Así de claro. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Era el único hijo que había. No habían más. Número 4. Hijo de Dios es igual a cristiano. Sí, Señor. Hijo de Dios es igual a cristiano. Y cristiano es igual a Jesucristo. Hijo de Dios o cristiano es igual a Jesucristo. Eso significa hijo de Dios. ¿Caminas tú igual a Jesucristo para ser llamado hijo de Dios? De seguro que no. Por eso hasta el día de hoy, es cierto, desde Adán hasta este día, no han habido hijos. Así de claro. Y estos puntos los vamos a ver en el transcurso del tema. Y vamos a mirar que todo lo que
el siervo te presentó en esta introducción es cierto. Así que vamos a empezar con el tema. Y quiero empezar en la historia. Libro histórico de Juan, capítulo 1, versículos 11 al 14, dice así. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Empieza diciendo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso pasó en su primera venida. Claro que allí no había ni uno, no habían colaboradores, no habían servidores. Ese no era su reino. Y por eso no le recibieron. Y después habla de la segunda venida. Mas a todos los que le recibieron, eso era en su segunda venida. No en la primera, en la segunda. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes cuándo tomaría lugar eso? En el tiempo del fin. ¿Cuándo aparecería ese pueblo que sería hecho hijo de Dios? En el tiempo del fin. Ven y hagamos memoria. Libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículo 1. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabecera de todos los montes. ¿Acontecerá cuándo? En los postreros tiempos, tiempo del fin. ¿Qué acontecería? Que sería confirmado su monte. ¿Sí? Sería confirmado su pueblo. Serían confirmados como hijos de Dios. Aquellos que le recibieron, que creen en Él. Pero eso tomaría lugar en el tiempo del fin. Eso nos dice claramente que desde Adán hasta el tiempo del fin no han habido hijos. Lo máximo que Él llamó a alguien conforme a su corazón fue amigo, como llamó a Abraham, no hijos. Porque esos hijos son ese pueblo que aparecería en el tiempo del fin. Y serían hechos hijos, ese pueblo que le recibiría, que creería en Él. Y a ese pueblo se le daría potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No vienen aquí porque papá y mamá quiso, sino que vinieron a este mundo por voluntad de Dios. El resto del mundo, si es por voluntad de carne y de sangre, por voluntad de varón, por voluntad de mujer, el resto del mundo está así. Pero los hijos del rey, los que serían hechos, vendrían por voluntad de nuestro Padre. Y termina diciendo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes qué es un hijo de Dios? El que le puede recibir, el que cree en Él. Ese va a ser lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes qué significa hijo de Dios? Lleno de gracia y de verdad. Y la verdad no estaría sino hasta el tiempo del fin, hasta que apareciera el siervo del Señor. Antes del siervo del Señor, la verdad ha brillado por su ausencia. Ahora dice, y los que le recibieron, los que creen en su nombre, esos que le recibieron, que le van a recibir, que creen en su nombre, no son aparecidos. No es cualquiera que levante la mano y diga yo quiero. Esos que le van a recibir, que creen en su nombre, que van a ser llenos de gracia y de verdad, fueron escogidos, elegidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver que es cierto. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 4 al 10, dice así: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esos que le pueden recibir, que le van a recibir, que creen en su nombre, que van a ser llenos de gracia y de verdad, Él los escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué los iba a llenar de gracia y de verdad? Para que fuesen como Él, santos y sin mancha delante de Él. Eso significa un hijo de Dios, santo y sin mancha delante de Él. Si no se está así, no se es hijo. No se es hijo. Y por eso aquellos que Él conoció desde antes, dice que les revelaría el misterio de su voluntad. A ellos les revelaría, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. A ellos les revelaría. Y tiene que ser así. Tendría que ser así. Porque todo quedó encerrado en Cristo. Todo quedó encerrado en Cristo. Y por eso Él tendría que revelarnos el misterio de su voluntad y llevarnos a estar en Él. Porque es estando en Él que se es hijo de Dios. De otra manera, no hay forma. De otra manera, no se puede.
Y ese misterio de su voluntad era para llevarnos a estar en Él. Y estar en Él es ser hechos conformes a su misma imagen. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos 29 y 30, dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Mira, para que fuesen hechos, tienen que ser hechos, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué iba a hacer con aquellos que conoció desde antes? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos santos, sin mancha delante de Él, que es igual, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, llenos de gracia y de verdad. Y dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí sí van a haber muchos hijos, porque hasta ahora la familia es el padre y el hijo, el que realmente tiene ese título de hijo. Pero cuando Él lleve a su pueblo amado y lo haga conforme a su misma imagen, ya Él va a ser el primogénito entre muchos hermanos. Allí sí van a haber muchos hermanos, y esos muchos hermanos significa iguales a Él, hechos conforme a su misma imagen, tal como Él. Eso significa hijo de Dios. Y termina mostrando todo ese paquete maravilloso que va a tomar lugar en aquellos que serán hechos hijos del Dios viviente. Y sabes, así como el recibirle y creer en Él y ser llenos de gracia y de verdad no es para todo el mundo, sino para aquellos que Él conoció desde antes. Pues esos que Él conoció desde antes, que tomaron vida bajo la ley y murieron, les dieron las promesas y murieron esperando lo prometido, esos mismos que Él conoció desde antes son los mismos que tienen la promesa de la resurrección. Y para aquellos que tienen la promesa de la resurrección, ellos son los que van a ser hechos hijos de Dios. Mira lo que dice la historia. Libro histórico de Lucas, capítulo 20, versos 34 al 36, dice así: entonces respondiendo Jesús, hablando de la pregunta acerca de la resurrección, entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y no solamente son ángeles, son más que eso, van a ser hechos más que eso, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¡Qué maravilloso! Noticia para ti, no solamente eres un ángel,
sino que vas a ser más que un ángel. Vas a ser hecho hijo de Dios. Pero esa promesa solo es para aquellos que en el tiempo del fin volverían a la vida por medio de la resurrección. Si no eres uno de ellos, si no eres uno de ellos, uno de estos, entonces no eres un hijo de Dios. Y ese pueblo que tiene la promesa es Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 14, el valle de los huesos secos, 144,000. Los demás, todos son hijos, pero no de Dios, de su padre, el diablo. Y sabes, el Señor en su última aparición, en su segunda venida, tenía que venir y a través de su disciplina confirmar ese pueblo. A través de la disciplina confirmar a ese pueblo y hacerlo hijo de Dios. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 16, verso 25. Dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y al que puede, ¿qué? Confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Y no solamente el evangelio y la predicación, sino también lo que está escrito en la ley, en los profetas, en los salmos. Utilizaría todo eso para confirmar a su pueblo. ¿Y cuál es la confirmación que ellos esperan a través de esa disciplina? De que son hijos, hacerlos hijos. Y lo iba a hacer a través del misterio oculto. ¿Y sabes cuál es ese misterio oculto? Vamos a mirar. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 26 y 27, dice así: el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, solo a ellos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabes qué significa Cristo en vosotros? Si Cristo se forma en vosotros, ¿sabes qué significa? Que puede ser llamado hijo del Dios viviente. Eso significa. El misterio oculto revelado a su pueblo es para formar a Cristo en su pueblo. Y formándolo en su pueblo, es el único que posee el título de hijo de Dios. Y formándose en ti, entonces a ti se te va a conocer y se te va a llamar hijo de Dios. Ese es el misterio. ¿Qué significa hijo de Dios? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Imagínate, Él se va a formar en ti y vas a quedar igualito a tu rey, igual que tu rey. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 2 versículos 9 y 10 dice así: porque en Él habita corporalmente, hablando de Cristo, toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
que habita en Cristo corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y cuál es el misterio oculto? Cristo en vosotros. Y si Él se forma en vosotros, toda la plenitud de la deidad también estará en ti. Y el mundo sabrá y conocerá que la familia de Dios se creció, que tiene muchos hijos, que tiene muchos hijos. Y sabes, Él nunca compartió su gloria con nadie, pero la compartiría con su pueblo amado, y tendría que compartirla para poder hacerlos hijos de Dios. Mira lo que dice la historia, el libro histórico de Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23, dice así: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La gloria que me diste yo les he dado, y tiene que ser así, porque si no lo hace así, no se pueden llamar hijos. ¿Y para qué le dio su gloria? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Y cuando eso tome lugar, entonces ya no se dirá como se dijo en su primera venida, donde solo uno fue constituido hijo. Y a ese que constituyó hijo, de él dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero cuando todo esto tome lugar en su pueblo, entonces ya no dirá así, ya podrá decir abiertamente: estos son mis hijos amados, en los cuales tengo complacencia. Ya no habrá un hijo en quien complacerse. Ya habrán 144,000 en quien complacerse nuestro Rey. Oye, qué maravilla entender y comprender esto. Y espero que el siervo del Señor esté siendo bien claro, porque vamos llegando a la conclusión. Y como conclusión, vamos a ver algo bien importante. Bien importante. Vamos a ver y vamos a hablar más de esa disciplina que para el mundo es locura. ¿Y quién traía esa disciplina que te lleva a estar en Cristo? En pocas palabras, a ser hecho hijo de Dios. Y como conclusión, vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Versículos 18, y de allí pasamos al verso 27 hasta el 31, que dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¡Qué maravilla! ¿Qué dice? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y te voy a decir por qué es locura. Porque la palabra de la cruz te dice a ti
que te va a hacer, que te va a llevar a ti a ser hecho hijo de Dios, igual a Él, tal como Él, lleno de gracia, de verdad, santo, sin mancha delante de Él, con toda la plenitud de la deidad morando en ti. Y eso es locura para este mundo. ¿Cómo así que iguales a Dios, iguales a Él? Y para ellos es locura. Y tan loco para ellos eso, como quien trae ese mensaje. Porque el que trae para ellos ese mensaje, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio, ¿qué más? Lo débil del mundo. ¿Qué más? Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Así van a tener a aquel que trae ese mensaje de locura por necio, por vil, por menospreciado, por débil. Así van a tener al siervo del Señor, que es el que trae ese mensaje. Y sabes, pero ese mensaje te lleva a Cristo. Mira lo que dice el 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Esa palabra de locura de la cruz que trae el siervo del Señor te va a llevar a estar en Cristo. Por eso dice, mas por Él, por el siervo del Señor, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Es el que te va a llevar a Cristo. En pocas palabras, a ser hecho hijo de Dios. Así declaro, y quiero terminar diciéndote estas palabras. Hijo de Dios es igual a cristiano. Y tanto cristiano como hijo de Dios es igual a Jesucristo. ¿Caminas tú como Él para llamarte hijo? Todo el mundo a lo largo de la historia ha dicho y se ha llamado hijo de Dios, sin entender ni comprender la grandeza de ese título. Hoy el siervo del Señor te dice que hijo de Dios es igual a cristiano y brillaban por su ausencia. Hoy tiene que levantarse ese pueblo, ponerse en pie, y el Señor llevarlos de gloria en gloria, hacerlos hechos hijos de Dios, hacerlos a su imagen, a su semejanza, tal como Él, para que se puedan llamar hijos de Dios, para confirmarlos de que son hijos de Dios. El resto son hijos de su padre, el diablo. Así dijo el Señor. Bien, era la verdad acerca de este tema. Espero en el Señor que haya sido de mucho bien para ti y te siga llevando de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti diciéndote que te amo para siempre y que será hasta una próxima oportunidad.